Buenas noches, estimados colegas. Soy la doctora María Elsa Pineda Sánchez, vicepresidenta del Colegio de Nefrólogos de México. Para nosotros es un honor, un placer tener como invitada el día de hoy a la doctora Fabiola Pasos Pérez. La doctora Fabiola Pasos es una médico nefrólogo certificada por el Consejo Mexicano de Nefrología, un miembro destacado del colegio. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente la doctora es profesora titular del curso de especialidad de nefrología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy nos platicará sobre la nefropatía diabética no proteinúrica, un tema muy importante, una presentación poco común, poco frecuente, que afecta a la población con diabetes mellitus tipo 2, que finalmente se presenta con un deterioro progresivo de la función renal, de presentación no proteinúrica, incluso no albuminúrica, que la importancia deriva de la detección oportuna y temprana. Sin mayor preámbulo, doy la bienvenida. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la invitación de la doctora Elsa Pineda y del Colegio de Nefrólogos de México. Bueno, pues yo le voy a hablar, como ya comentó la doctora, de un fenotipo, de hecho es un fenotipo de los pacientes con enfermedad renal diabética, que si bien es cierto, se creía poco frecuente, pero que actualmente va aumentando esta prevalencia en el grupo de pacientes con diabetes mellitus. Entonces, gracias por la presentación. Yo soy la doctora Fabiola Pasos Pérez y sin más preámbulos, pues vamos a empezar la presentación. Primero les voy a hablar del panorama general de la diabetes y de la enfermedad renal asociada a diabetes a nivel mundial. Bueno, sabemos que alrededor del mundo hay 537 millones de personas que viven con diabetes. De estos, el 95% son diabéticos tipo 1 y el 5% del total son diabéticos tipo 1. El 40% de estos diabéticos tipo 2 y el 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 van a desarrollar enfermedad renal en todo el transcurso de la evolución de su diabetes. Por otro lado, la mitad de los casos de enfermedad renal crónica en el mundo son atribuidos a diabetes. Entonces, de este 50% de pacientes diabéticos que van a desarrollar enfermedad, el 90% va a fallecer de alguna causa cardiovascular, llámese falla cardíaca o por muerte por alguna causa. Y el 10% van a progresar a una falla renal con requerimiento de alguna terapia de reemplazo renal. Pero, ¿cuál es el panorama en México? Datos recientes de la encuesta en Salud, publicada en el año 2022, demostró que la prevalencia de diabetes en México pasó del 9.2% reportada en 2012 a 18.3% en el año 2022, siendo más prevalente en las mujeres. Además, nos reporta que aproximadamente el 36% de estos pacientes son los que alcanzan a tener un control metabólico adecuado, dejando al resto con un mal manejo de la enfermedad diabética. Un dato interesante es que la prevalencia de diabetes no diagnosticada disminuyó en 1.3%. Estos datos sugieren que sí estamos haciendo un mejor tamizaje y que con esto estamos disminuyendo los riesgos de complicaciones asociadas a la diabetes. Pero ¿cuál es el impacto que tiene esta información en los pacientes con diabetes y que van a desarrollar algún tipo de enfermedad renal? Pues recordemos que en México la prevalencia estimada de enfermedad renal crónica es del 12%, que esto es más aproximadamente 13 millones de personas. Se estima que el 40% de esta prevalencia van a ser de personas que padecen diabetes y el 25% de personas que tienen hipertensión. Y se considera que para el año 2025, a finales de este año, van a existir aproximadamente 212,000 pacientes
con diagnóstico de insuficiencia renal avanzada, es decir, que van a requerir terapia de reemplazo renal y que aproximadamente se van a ir sumando 40 millones de casos de enfermedad renal atribuidas a diabetes por año. Entonces, pues no es un panorama muy alentador y de ahí la importancia de este tema que vamos a presentar. Otra cosa importante a considerar que quiero mencionar en esta diapositiva, que esta estimación del 40% es en los pacientes que tienen algún tipo de seguridad social. En los pacientes que no cuentan con ningún tipo de seguro, se ha estimado, y eso lo demuestra otro subanálisis de la encuesta en salud, que se incrementa hasta el 50%. Entonces, con esta información, pues tenemos que tener una nomenclatura actualizada de cómo vamos a llamar o cómo vamos a categorizar a estos pacientes. Entonces, voy a hablarles un poquito de la historia. En el año de 1936, en las primeras descripciones histológicas realizadas por Kimmster y Wilson en pacientes diabéticos tipo 1, en donde se afirmaba que la característica histológica de los pacientes diabéticos era lo que se conocía o lo que se conoce todavía actualmente como una glomerulosclerosis nodular. Se creía que era la lesión histológica característica de los pacientes diabéticos. Posteriormente, estudios en el 46 en Filadelfia y estudios en México en el año 63 eh, reportaban controversias sobre si esta glomerulosclerosis nodular era patognomónica o característica de todos los pacientes que tenían diabetes. Posteriormente, ya en los años 70, 80, se comienzan a identificar otros cambios histológicos y cambios histológicos tempranos en los pacientes que tenían enfermedad renal asociada a diabetes, como son el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la expansión mesangial. Hasta que en el año de 1983 aparece la clasificación histológica que todos conocemos, la clasificación de Mogensen. Entonces, donde él decía que había 5 estadios de la enfermedad renal diabética. Desde ese entonces, él ya le daba esta denominación de enfermedad renal diabética a las enfermedades renales que se presentaban en los pacientes diabéticos. Entonces, en estas etapas, divididas en 5, que tenían un reflejo clínico en los pacientes con diabetes, vemos que en las primeras etapas, la etapa 1 y 2, que corresponden a etapas preclínicas, donde tenemos cambios funcionales de hiperfiltración, y que es la primera etapa que desarrollan los pacientes. Un estadio 3, que va a iniciar con una presencia de albuminura, que lo llamaba una albuminura incipiente, que actualmente corresponde a un estadio A3 de la actual clasificación, donde ya podemos encontrar alteraciones histológicas, expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular y alinosis arteriolar. La etapa 4, que se refleja actualmente como la etapa de albuminuria A3, A3, perdón, esta era la A2, A3, perdón, que ya era una nefropatía establecida, donde ya teníamos un síndrome nefrótico manifiesto, hasta la etapa 5, que era ya una etapa terminal, donde se consideraba que el paciente iba a requerir una terapia de reemplazo renal. Esta historia natural de la nefropatía diabética fue descrita hasta la etapa en la que ingresa y se reporta el efecto que tiene la intervención multifactorial en la historia natural de estos pacientes diabéticos. Y esto fue con la publicación del estudio Steno en el 2008, en donde se advierte que la intervención multifactorial, es decir, llevando a un control intensivo a estos pacientes con hemoglobina glucosilada, sí, el control fue muy intensivo, 6,5, ya sabemos que actualmente pues, no es la recomendación, un control de la epidemia, de la presión arterial, manteniendo niveles lo más bajo posible de albúmina en orina, cambian y tienen un efecto benéfico sobre las complicaciones cardiovasculares y renales que hasta esa época presentaban los pacientes con diabetes. Con todo esto, el advenimiento de la intervención multifactorial, el mejor cuidado propiamente de la diabetes y de las comorbilidades asociadas a la misma, empiezan a aparecer también las recomendaciones de mediciones periódicas de albuminuria y de la estimación de la tasa de filtrado glomerular. De tal manera que en los últimos 10 años se reportaron diversas trayectorias de la función renal en los pacientes diabéticos. Se seguía reportando en la presentación del fenotipo clásico de una evolución de normo
a micro, a macroalbuminuria con un descenso de la filtración glomerular. Pero también se encontraron otras trayectorias. Una segunda trayectoria que se denominaba regresión de la albuminuria. Estos pacientes que recibían precisamente esta intervención multifactorial y que remitían estas proteinurias de macro a micro, inclusive a normoalbuminuria. Eh, a pesar de esta regresión, un cierto porcentaje de pacientes pues sí progresaba a una enfermedad renal con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Una tercera trayectoria, lo que llamamos declinadores rápidos, recordemos que se define una progresión acelerada de la enfermedad renal a una pérdida de más de 5 mililitros por minuto por año en estos pacientes y que estaba asociado a precisamente pacientes diabéticos que tenían muy mal control metabólico o mal apego al tratamiento. Y una cuarta trayectoria denominada no proteinúrica o no albuminúrica, que inicialmente se creía que era un componente precisamente de esta trayectoria de regresión de la albuminuria. Sin embargo, en estudios transversales, observacionales y algunos estudios de corte, se empezó a ver que estos pacientes compartían ciertas características en común, que eran más grandes, era más común que se presentaran en las mujeres, que, eh, que tenían ausencia de retinopatía. Precisamente esta ausencia de retinopatía fue lo que más llamó la atención, ya que recordemos que la retinopatía va a preceder a la aparición de la proteinuria y que es un componente que nos indica que hay un daño microvascular. Entonces, esas características fue las que hicieron pensar a los autores que describieron esta trayectoria que nos encontrábamos ante un fenotipo de la enfermedad renal diabética y no a una trayectoria como se había descrito previamente. Entonces, de ahí surgió la pregunta si esta trayectoria debía considerarse o no como un fenotipo de la enfermedad renal diabética. Entonces, de ahí se hicieron revisiones más atrás, de la época de 2008. Voy a mostrarles este artículo que se publicó en el año de 1994, antes de que se generalizara el uso de bloqueo del sistema renina-angiotensina como una medida de nefroprotección. Recordamos que el primer estudio que se publicó en donde se recomendaba el uso de captopril para disminuir la proteinuria en los pacientes se publicó en el año de 1993. Entonces, este estudio lo que hizo fue que en 40 pacientes, eran 18 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 22 con diabetes mellitus tipo 2, se les dio un seguimiento por 8 a 14 años. Y encontraron diversos comportamientos y los clasificaron en tres grupos. El grupo A, que fue un comportamiento con un incremento de la albuminuria, sin que hubiera caída o alteración en el aclaramiento de creatinina. El grupo B era el fenotipo clásico, en donde la aparición de la albuminuria precedía a la caída de la filtración glomerular. Y un tercer comportamiento, en el cual los pacientes no presentaban albuminuria o se encontraban con microalbuminuria y que tenía una caída lenta de este aclaramiento de creatinina. Ya en esa época, los autores concluían que había un subgrupo de pacientes diabéticos que mostraban una caída, un declinamiento de la función renal aún sin tener albuminuria. Un segundo estudio, realizado en pacientes diabéticos tipo 1, fueron 5 pacientes que presentaron esta característica de normoalbuminuria, en donde aquí se encuentra una de las características reflejadas y que ya hemos comentado, en donde había un predominio del sexo femenino. Sin embargo, aquí fallaba un poquito porque los pacientes que tenían normoalbuminuria, pero función renal normal, eran los que presentaban mayor prevalencia de retinopatía. Otra cosa importante de este estudio es que estos pacientes sí tenían biopsias renales que se hicieron con motivos de investigación. Recordemos que esto fue en el año 71 a 99, y donde veíamos que los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular menos de 90, con normoalbuminuria, la presentación histológica más común era que tuvieran solamente engrosamiento de la membrana basal glomerular y un aumento de la superficie mesangial, sin presentar lesiones avanzadas de enfermedad renal diabética. Y un tercer estudio, que es un estudio de pacientes que fueron referidos a un tercer nivel de atención, fueron 109 pacientes, en donde se vio que el 39% de ellos presentaban normoalbuminuria
con filtración glomerular menor de 60. Entonces, lo que ellos investigaron eran si estos pacientes tenían algún antecedente de usar algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, encontrando que de estos 43 pacientes, 11 de ellos, que corresponden al 26%, no tenían antecedentes de haber utilizado ningún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual esta normoalbuminuria no tenía que ver con ninguna medida de nefroprotección. 35% se les iniciaron en la clínica de primera atención y aquí, gracias a la revisión de los expedientes, pudieron ver que sí, había unos pacientes que habían revertido de la macro o de la microalbuminuria a la normoalbuminuria y que otros 9 pacientes de estos 15 pues no habían tenido alteraciones en su estatus de albuminuria. Entonces, con esto se demuestra que existen este tipo de pacientes que presentan normoalbuminuria, sí, con una filtración glomerular menos de 60 minutos, o sea, con enfermedad renal crónica, pero que no tiene ninguna relación con el uso de medicamentos nefroprotectores, o sea, que no nos encontramos ante una trayectoria de regresión de la albuminuria. La prevalencia de este fenotipo, porque ya lo podemos llamar fenotipo, fue del 23% en este estudio. Un punto importante también es que aquí recalcan las características encontradas de estos pacientes, que tenían mayor edad los pacientes con normo y microalbuminuria y que predominaba el sexo femenino en estos pacientes. Voy a saltar. Entonces, aquí tenemos que hablar pues el mismo idioma. Entonces, dada que había muchas trayectorias, diferentes comportamientos de esta enfermedad renal en los pacientes diabéticos, desde el año 2010 se propone el término de enfermedad renal diabética o diabetes y enfermedad renal crónica para englobar a todos estos fenotipos que se presentan en los pacientes con diabetes. Entonces, tenemos al fenotipo, incluye al fenotipo clásico con las trayectorias que ya comentábamos. Se reserva el término de nefropatía diabética a los pacientes que tienen confirmación histológica de daño renal por diabetes. La enfermedad renal no diabética en el paciente diabético, que son todo el grupo de glomerulopatías que se pueden presentar en el paciente diabético y que no tienen asociación con la diabetes. Y tenemos precisamente al fenotipo no proteinúrico. Aquí quiero hacer una acotación porque a veces se utiliza de manera no diferenciada no proteinúrico y no albuminúrico. Tenemos que el fenotipo, si lo vamos a llamar fenotipo no proteinúrico, son pacientes con tasas de filtración glomerular estimadas menores de 60 mililitros minuto y que pertenecen a la categoría A2, es decir, que tienen una albuminuria entre 30 a 300. Y si lo vamos a denominar como enfermedad renal no albuminúrica, son pacientes que tienen tasas de filtraciones estimadas menores de 60, pero que caen en la categoría A1, es decir, con albuminurias menores de 30. Esta prevalencia de este fenotipo se ha estimado en 20% en los pacientes diabéticos tipo 1 y en 40% en los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, a pesar del reconocimiento de este fenotipo ya desde hace 2 décadas, el curso que tiene y la posible patogénesis involucrada en el componente no proteinúrico aún es incierto. Sin embargo, diversos estudios transversales y diversas cortes han determinado características clínicas que pudiesen llegar a ser factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal diabética no proteinúrica. En esta tabla, que es un resumen de todos esos estudios que les comento, uno, quisiera hacer notar cómo ha variado la prevalencia del componente no albuminúrico y microalbuminúrico en los pacientes con diabetes. Si ven, ha habido un incremento en esta prevalencia de lo que se reportaba hace 2 o 3 décadas. Además, se describen factores de riesgo, por ejemplo, el ser mujer, la obesidad, dislipidemia, el hábito tabáquico, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión. Algunos consideran la retinopatía como un factor de riesgo y otras características en comunes, no tanto factores, nuevamente que son mujeres. Se asoció con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, lo primero aquí es diferenciar cuáles son las características clínicas que podemos considerar nosotros
como factores de riesgo para desarrollar un fenotipo no proteinúrico o no albuminúrico en los pacientes con diabetes. Entonces vamos a hablar primero de la implicación del síndrome metabólico, como ya lo vimos, dislipidemia, obesidad, la hipertensión, la hiperuricemia, que en su momento se consideró como un factor de riesgo, el componente de la edad y el género femenino. Primero voy a mostrarles este estudio, es una de las cortes más grandes que se han hecho en pacientes diabéticos, es una corte suiza, en donde incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica sin proteinuria y proteinúricos, y analizaron las características clínicas en la corte entera, en toda la corte, y realizaron un ajuste estadístico que se conoce como emparejamiento por puntaje de propensión, perdón. Esta técnica estadística lo que hace es reducir los sesgos, sobre todo en los estudios de corte observacionales, en donde la asignación de los pacientes no se realiza de manera aleatoria. Entonces, cuando se revisa la corte entera y con el ajuste estadístico, vemos que los pacientes con un componente no proteinúrico, de hecho, utilizaban menos medicamentos para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, eran pacientes que tenían mejor control tensional, eh, tenían mejores niveles de hemoglobina, tenían, ahí sí falló un poquito, tenían menor control en lo que es la dislipidemia, y además, extrañamente en esta corte se reporta que tenían un menor control metabólico. Y digo extrañamente porque cuando veamos ya otras cortes vamos a ver que pues esto no se repite. Como les comentaba, entonces, este es uno de de las últimas revisiones sistemáticas que se ha realizado. Fue publicada en el año 2022, precisamente para englobar todas estas cortes, estudios transversales que se han hecho en los pacientes con enfermedad renal diabética no proteinúrica. Entonces, ellos fueron 31 estudios que fueron incluidos en esta revisión sistemática, entre estudios transversales, estudios de corte, y fueron 2 estudios de casos y control. Entonces, cuando se comparaba a los pacientes con un fenotipo no proteinúrico versus los pacientes que presentaban albuminuria, ambos con una filtración glomerular estimada menor de 60, vemos que los pacientes con el componente no albuminúrico eran más viejos, tenían más edad, tenían una diabetes de menor duración, pero tenían un mejor control metabólico, tenían niveles de hemoglobina glucosilada en metas, tenían un mejor control de las cifras tensionales. Se vio que ser hombre protegía contra el fenotipo no proteinúrico, es decir, era más prevalente en las mujeres, que la retinopatía fue menor, si en el grupo con componente no proteinúrico tenían menor uso de inhibidor del RAS y tenían menor componente cardiovascular. Esta parte es importante porque en su momento se creyó que la enfermedad renal no proteinúrica tenía mayor asociación con un componente cardiovascular de enfermedad cardiovascular más que con un componente de enfermedad microvascular. Cuando se hizo la comparación del fenotipo no proteinúrico con pacientes sí con albuminuria, pero con función renal conservada, arriba de 60 mililitros minuto, vemos que se mantiene esta tendencia de tener que los pacientes con un componente no proteinúrico tenían un mejor control de las cifras tensionales, mejor control metabólico, que nuevamente el ser hombre era un factor protector para desarrollar una enfermedad renal no proteinúrica, pero se pierde esta significancia estadística que teníamos en el componente de enfermedad cardiovascular, de retinopatía y del uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, características que fueron consideradas gracias a este análisis como factores de riesgo. Ahora, en su momento también se decía que había seguramente algún componente a nivel histológico que hacía diferentes a los pacientes que presentaban un componente proteinúrico de los no proteinúricos. Recordemos que no hay muchos estudios que
hayan hecho biopsias renales a los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque pues la indicación general para realizar una biopsia renal precisamente es pacientes con proteinuria. Entonces, todos estos estudios que sí nos pueden demostrar los hallazgos histológicos en los pacientes no proteinúricos es porque se hicieron biopsias, ya sea para estudios de protocolo, pues, tenemos biopsias de los años 80, 90, cuando se realizaban biopsias renales a los pacientes diabéticos para ver cuál era la evolución histológica de los mismos, o eran biopsias renales que se hacían con motivos de investigación. Entonces, cuando se revisan estos hallazgos histológicos en los pacientes no proteinúricos versus los que presentaban proteinuria, vemos que los pacientes con un componente no proteinúrico, pues era más frecuente que se encontraran en clase 1 o en clase 2A de la clasificación de la Sociedad Renal de Patología. Estas clases corresponden al engrosamiento de la membrana basal glomerular, la clase 1, y la clase 2A a una expansión mesangial leve. Ya fases más avanzadas, como es la clase 2B, la clase 4 y la clase 5, que corresponden a una expansión mesangial más severa, a lo que es propiamente la glomerulosclerosis nodular y la glomerulosclerosis global, eran más frecuentes en los fenotipos proteinúricos. Un comportamiento similar en la fibrosis y atrofia tubulointersticial, en donde las primeras etapas, donde es ausencia o una fibrosis menor del 25%, se encontraba de manera más frecuente en los pacientes que no tenían proteinuria, en comparación en los pacientes proteinúricos, donde el grado de fibrosis era mayor del 50%. El comportamiento fue similar en la hialinosis arteriolar y en la arteriosclerosis, en donde la ausencia o un daño vascular en menos del 25% de la muestra renal se presentaba en los pacientes no proteinúricos, y etapas más avanzadas en los pacientes proteinúricos. Entonces, con esto concluimos que, si bien es cierto, los pacientes que presentan un fenotipo no proteinúrico, las lesiones histológicas no son tan graves como las que encontramos en los pacientes que presentan ya una proteinuria como tal. ¿Qué tenemos tenemos genes que pudiesen relacionarse con el desarrollo de un fenotipo no proteinúrico? Bueno, tenemos que hay varios estudios epidemiológicos que han demostrado que la enfermedad renal no proteinúrica puede variar según el grupo étnico, lo que sirvió de base para sospechar que el desarrollo de este componente no proteinúrico pudiese involucrar alguna susceptibilidad genética. Entonces, este estudio, donde mostró precisamente, era estudiar la diferencia entre los grupos raciales étnicos en la prevalencia de enfermedad renal proteinúrica y no proteinúrica. Entonces, ellos estudiaron los expedientes electrónicos de 15.680 pacientes, encontrando que los chinos, los filipinos y los hispanos tenían mayores tasas o tasas más altas de enfermedad renal diabética proteinúrica en comparación con los blancos y los negros no hispanos. Otro grupo poblacional estudiado, los japoneses, en este estudio que estudió igual en pacientes diabéticos tipo 2 sin proteinuria, fueron 364 pacientes japoneses, y en donde encontraron que el polimorfismo de la proteincinasa C, la subclase beta 1, era un predictor para empeorar la función renal en los pacientes que tenían un fenotipo no proteinúrico. Y por último, este estudio realizado en la población india, que fueron 308 pacientes indios, en donde se observó una asociación con el polimorfismo del receptor tipo 1 de la angiotensina en pacientes con enfermedad renal crónica normoalbuminúrica, es decir, que el tener este polimorfismo era un factor pronóstico para que el paciente desarrollara un fenotipo no proteinúrico en comparación con un fenotipo proteinúrico. Entonces, son estudios que se han realizado en diferentes poblaciones, y parece ser que sí, existen ciertos genes de susceptibilidad que pueden hacer que los pacientes presenten un fenotipo no proteinúrico. La relación de la inflamación y del estrés oxidativo. Este es uno de los estudios más grandes. Se realizó igual en pacientes que presentaban
normoalbuminuria versus albuminuria. Hicieron la medición en 130 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de todos estos componentes de inflamación y de factores de crecimiento. Encontraron que en los pacientes que presentaban un fenotipo no albuminúrico, la elevación de la interleucina 17 y de la proteína de inflamación de macrófagos 1-alfa eran las que estaban más relacionadas con el desarrollo de este fenotipo no proteinúrico. A diferencia de la elevación de la interleucina 13, que se relaciona más con un patrón de albuminuria, pero con función renal preservada, y la elevación de la interleucina 16 y de la proteína C reactiva sérica HS se relacionó más como factor predictor para un patrón de albuminuria, pero con caída de la filtración glomerular. Entonces aquí vemos que sí, dependiendo de qué marcador de inflamación sea el que esté más elevado en los pacientes diabéticos, puede predisponer al desarrollo de cualquiera de los fenotipos de la enfermedad renal diabética. Ahora, el uso de algún bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que al principio de la charla les comentaba que se había asociado con que el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tuvieran que ver con el desarrollo del componente no proteinúrico. Entonces, ya lo mostré en el metaanálisis previo que no tiene relación o muy poca relación con el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina y vuelvo a mostrar los datos de la corte que presenté previamente en los pacientes suizos. Entonces vemos que el uso del sistema renina-angiotensina-aldosterona no tiene asociación significativa con el componente proteinúrico. Inclusive cuando se hace un análisis quitando a los pacientes que no fueron tratados con algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no impacta en las características clínicas y en los factores de riesgo que ya habíamos mencionado previamente. Otra asociación, otro componente que tampoco ha mostrado asociación es la presencia de lesión renal aguda de manera repetida. Cuando se empezaba a describir el fenotipo no proteinúrico, se decía que eran pacientes que estaban expuestos de manera repetida a eventos de lesión renal aguda y que precisamente era lo que llevaba a estos pacientes a desarrollar un componente proteinúrico. Ningún estudio transversal, ningún estudio de corte lo ha encontrado como una característica clínica o como un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal no proteinúrica. Bueno, pero ¿qué pronóstico tienen estos pacientes? Recordemos que ya clásicamente se ha dicho que la proteinuria es un marcador y un factor de progresión para enfermedad cardiovascular y para progresión de enfermedad renal. ¿Cómo lo vemos aquí en estas curvas de sobrevida? Que la probabilidad de tener que en el desarrollo de la diabetes tengamos eventos libres de enfermedad renal es mucho menor en los pacientes que tienen proteinuria cuando se compara con los pacientes con un fenotipo no proteinúrico. Inclusive cuando se hacen ajustes estadísticos, esta disminución o menor sobrevida renal se mantiene en los pacientes proteinúricos. Cuando hablamos de muerte de cualquier causa de mortalidad, vemos nuevamente que existe que la probabilidad de tener eventos libres de muerte por cualquier causa es menor en los pacientes proteinúricos que en los pacientes que no tienen proteinuria. Nuevamente, esta asociación o esta diferencia se mantiene cuando hacemos correcciones estadísticas en estos estudios de corte. Voy a mostrarles también estos análisis post-hoc, que fueron estudios que se realizaron en pacientes diabéticos que tenían un control intensivo, el estudio ADVANCE, que comparó en los pacientes que tenían un control intensivo cuál era el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Entonces, esto es un subanálisis donde ven cuál es el riesgo en los pacientes dependiendo de la categoría de filtración glomerular y del componente de albuminuria. Entonces, los pacientes que caen en la categoría precisamente de enfermedad renal no proteinúrica, vemos que existe un riesgo, inclusive en la categoría de normoalbuminuria, un riesgo del 33% de presentar algún evento cardiovascular que se incrementa o se duplica en los pacientes con microalbuminuria.
En lo que respecta a la muerte cardiovascular, tenemos un mismo comportamiento, 85% de probabilidad de presentar muerte cardiovascular en los pacientes con normoalbuminuria, que se triplica cuando los pacientes tienen microalbuminuria. Entonces, no por tener o caer en una categoría normo o microalbuminúrica quiere decir que estos pacientes pues están libres de tener algún evento cardiovascular. Otro subanálisis del estudio FIL, que fue también estudiado el riesgo cardiovascular en pacientes controlados, en donde se les agregó fenofibrato para el control de la dislipidemia, vemos que el comportamiento no cambia. Un 63% de riesgo de presentar algún evento cardiovascular en los pacientes con normoalbuminuria, que igual vemos un comportamiento similar que casi se duplica cuando los pacientes caen en una categoría de microalbuminuria. Y una duplicación del riesgo de alguna muerte cardiovascular en los pacientes con normoalbuminuria y nuevamente casi se triplica el riesgo cuando caen en categoría de microalbuminuria. Entonces, se repite cuando nosotros revisamos todos los estudios en los pacientes diabéticos para el estudio de riesgo cardiovascular y voy a mostrarles pues algo que sí es un tanto alarmante. El estudio RIAS, que fue un estudio italiano, que quiso ver precisamente cuál era la contribución de la enfermedad renal de cualquier causa en la mortalidad en los pacientes, por mortalidad de todas las causas en pacientes diabéticos tipo 2. Lo interesante de este estudio es que dividió la categoría de normoalbuminuria, la dividió más, en pacientes con albuminuria menor de 10 miligramos por gramo y los pacientes con albuminuria de 10 a 29 miligramos por gramo. Y encontraron pues cifras bastante interesantes. Ellos utilizaron un análisis estadístico que se llama RECEPAM, en donde donde ven las interacciones entre las variables e identifican subgrupos de riesgo. Entonces, con este análisis estadístico, ellos encontraron que los pacientes que tenían un índice albuminuria, creatinuria menos de 10, tenían un 85% de riesgo de presentar muerte cardiovascular de cualquier causa. Esto, cuando lo digamos en grupos de 30 a 44, se mantiene un 32% de riesgo con una filtración glomerular entre 45 a 59 y se perdía esta significancia cuando la filtración glomerular caía menos de 30%. Cuando analizaron los pacientes con una unisalbuminuria creatinuria de 10 a 29 miligramos por gramo, vieron que estos riesgos se mantenían independientemente de la filtración glomerular, 39% de riesgo en los pacientes que tenían filtrado glomerular de 45 a 59, se duplicaba este riesgo en los pacientes con una filtración glomerular menor de 44 mililitros minuto, y que esto era en población mayor de 75 años. Vuelvo a comentar, recordemos que la tendencia de la población a nivel mundial, no solamente la mexicana, es que tenemos población más añosa. Entonces hay que tomar en cuenta que el paciente caiga en una categoría normoalbuminúrica no quiere decir que no tenga riesgo de desarrollar muerte por alguna causa cardiovascular. Entonces tenemos que poner mucho énfasis en estos pacientes. Ahora, ¿cómo impacta la normoalbuminuria, la microalbuminuria en la progresión a enfermedad renal crónica? Entonces, en este estudio podemos ver cómo se comporta la filtración glomerular dependiendo de la categoría de albuminuria. La línea roja corresponde a los pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, que presentan una albuminuria mayor de 300 miligramos por gramo o lo que ya se conoce como proteinuria. Vemos como este declinamiento de la función renal es mucho mayor cuando se compara con los pacientes con microalbuminuria, que es la línea azul más fuerte, versus con los pacientes con normoalbuminuria, como que la caída, sí hay una caída de la filtración glomerular, pero es mucho más lenta. Interesante en esta gráfica, donde podemos ver que cuando los pacientes caen o se detectan con una filtración glomerular de 60 mililitros minuto, tenemos esta ligera elevación
en la filtración glomerular. Los autores creen que esta, podemos llamar tipo hiperfiltración o aumento de la filtración glomerular en estos pacientes, se debe a que se iniciaron medidas de nefroprotección precisamente para disminuir esta caída de la filtración glomerular. Entonces ellos definieron dos tipos de caídas o dos trayectorias dentro de la caída de filtración glomerular. Lo que denominaban tipo 1, que era una caída lenta, que se vio que se encontró en el 86% de los pacientes diabéticos tipo 1 y 90% de los diabéticos tipo 2, en donde una caída más lenta que precedía precisamente a este ligero incremento de la filtración glomerular y se encontró sobre todo, como ya lo mencioné, en los diabéticos tipo 1. Y una trayectoria tipo 2, que es una trayectoria donde la función renal cae de manera más rápida y que fue más prevalente de igual forma en los pacientes diabéticos tipo 1, 19%, y en los diabéticos tipo 2. Afortunadamente, la trayectoria lenta, la tipo 1, es la que se encuentra con mayor prevalencia en los pacientes diabéticos. Entonces ya vimos la importancia de la función renal, de la estimación de la función renal y de la medición de la albuminuria en nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos muchas limitantes, sobre todo en lo que se refiere a la filtración glomerular. Les voy a mostrar este estudio donde se hace una comparativa entre la medición de la filtración glomerular con Yoexol, que ahí es una verdadera medición, y cuando se compara con la estimación de la filtración glomerular que hacemos habitualmente en la práctica clínica con diferentes fórmulas, que obviamente pues van avanzando conforme fueron progresando estas fórmulas con el tiempo. Entonces vemos que nos estamos quedando muy cortos, o sea, esta estimación, la filtración glomerular que estimamos es bajísima cuando lo comparamos con la medición directa con Uexol. Y precisamente esas estimaciones van cambiando dependiendo si tenemos al paciente con una etapa de hiperfiltración, inclusive que vemos que se van del otro lado de la línea basal, cuando tienen una filtración que consideramos normal, dependiendo de la evolución del paciente diabético, y cómo varía cuando ya el paciente tiene una filtración glomerular menos de 30 mililitros minuto. Entonces tenemos aquí una desventaja en la estimación verdadera de la función renal cuando lo realizamos en los pacientes diabéticos. Esto es controversial, sobre todo para el fenotipo no proteinúrico, que es el motivo de nuestra charla, porque nos vemos limitados entonces en poder diagnosticar este fenotipo en los pacientes diabéticos. Sí, muchos estudios, inclusive ya estamos con la proteómica, medición de marcadores de daño tubular, que están en estudio como marcadores tempranos y poder identificar este componente no proteinúrico. Sin embargo, en la realidad es que estos marcadores vamos a tardar mucho tiempo en tenerlos. Eh, y tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano, precisamente con las estimaciones de la función renal, ya sea con base en creatinina, en cistatina, y la medición ya sea de una albuminuria de 24 horas, las estimaciones con el índice albuminuria, creatinuria, proteinuria, creatinuria, o inclusive la estimación de la albuminuria, creatinuria con tiras reactivas. Entonces, eso es con lo que contamos actualmente y es lo que tenemos que hacer para determinar el fenotipo de esta enfermedad en los pacientes diabéticos. ¿Qué herramientas tenemos a la mano como tratamiento de este fenotipo no proteinúrico? Voy a mostrarles pues, los medicamentos que, que tenemos actualmente. Recordemos que ya estamos en una etapa de la nefrología, donde también tenemos ahora actualmente nuestros 4 pilares de tratamiento, o nuestros 4 fantásticos, haciendo la analogía de los pacientes con falla cardíaca, que es utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina, los ISGLT2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y actualmente el cuarto pilar que se agregó, pues los antagonistas GLP. Los 3 estudios principales realizados con los ARM,
específicamente con finerenona, es el estudio Fidelio, el estudio Fígaro y el estudio Fidelity, que incluyó pues todas las características del estudio Fidelio y del estudio Fígaro. Recordemos que el estudio Fidelio fue un estudio que se realizó para estudiar características, el impacto que tenían los antagonistas del receptor de mineralocorticoides sobre los efectos cardiovasculares. Creo que no se guardó aquí el hazard radio. Este estudio incluyó pacientes con filtraciones glomerulares menores de 60 en una categoría A2. Entonces, el estudio Fidelio incluyó de los pacientes con componente no proteinúrico la categoría G3, G3B y A2. Entonces, en cuanto a la disminución cardiovascular, el componente fue realmente muy poco cuando lo comparamos con la categoría A3, más o menos una disminución muy poquita del 16% del riesgo de mortalidad cardiovascular, comparada con el 30% cuando lo comparamos con una categoría proteinúrica o albuminúrica. El estudio Fígaro, que fue un estudio encaminado a ver el desenlace en el componente renal. El estudio Fígaro sí incluyó pacientes en categoría A3, filtros glomerulares de 60 a 89, y demostró un cambio en el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica que no fue significativo cuando se comparó con la disminución del riesgo del 26% de progresión de enfermedad, de una caída sostenida del 40% de la filtración glomerular. Entonces, si lo vemos para fines prácticos, la enfermedad renal diabética no proteinúrica pues no se beneficia de este medicamento. Ahora, ¿qué nos dice el estudio Fidelity? En el componente cardiovascular, cuando hacemos una comparación o ya lo clasificamos por categorías de albuminuria, cuando vemos a los pacientes con una filtración glomerular menor de 60 y con albuminurias menores de 300 miligramos por gramo, vemos que la disminución del riesgo en el componente por falla cardíaca y de mortalidad por todas las causas se pierde en la categoría de microalbuminuria y algunos pacientes que se incluyeron con normoalbuminuria. Vemos que aquí era un factor aparentemente de protección del 26%, sin embargo los intervalos de confianza tanto para falla cardíaca como para muerte cardiovascular de cualquier tipo, pues se pierde esta significación estadística. También hay que considerar que fueron muy pocos pacientes incluidos en el estudio con microalbuminuria y con normoalbuminuria, y esto puede generar un sesgo cuando se analiza esta información y probablemente sea por un tamaño de muestra muy pequeño que no se alcanzó a tener esta significancia estadística. Entonces hay que dejar con reserva estos resultados. ¿Y qué tenemos con el uso de los ISGLT2? En realidad que nos dio información sobre el efecto de estos ISGLT2 fue el estudio EMPA-KIDNEY, ya que este estudio se incluyó pacientes con categoría A1 y A2. Entonces, se vio una disminución del riesgo del 20% en progresión a enfermedad renal crónica y una disminución en la categoría A1 y una disminución del riesgo del 20% en la categoría A2. Y un punto muy importante es que esta remisión fue sostenida, o sea, es decir, que los pacientes que se le inició empaglifosina se mantuvieron en normoalbuminuria y en microalbuminuria respectivamente, es decir, no hubo movimientos en la categoría, por lo tanto, es un medicamento recomendado que sí ha demostrado por el tamaño de muestra que tiene impacto en reducir la progresión de la enfermedad renal crónica en los pacientes con una enfermedad renal no proteinúrica y no albuminúrica. Voy a regresar un poquito la diapositiva. En el componente cardiovascular, realmente todavía no hay estudios que hayan hecho un subanálisis por categorías de albuminuria. De manera general, los pacientes que se incluyeron en el estudio EMPA-KIDNEY, que fue un subanálisis, porque recordemos que EMPA-KIDNEY fue un estudio realizado para ver el impacto sobre la progresión de la enfermedad renal crónica.
Cuando se hizo el subanálisis en el componente cardiovascular, de igual forma se vio una disminución de riesgo, más o menos del 30% del riesgo cardiovascular en estas dos categorías. Todavía no hay un subanálisis, y esto también es por el tamaño de muestra entre las categorías de normoalbuminuria y microalbuminuria. Entonces, con esta evidencia, perdón, aquí por la falta de ortografía, la enfermedad diabética no proteinúrica es un fenotipo real de la enfermedad renal diabética y que ha incrementado su prevalencia en los últimos años. En realidad, ha incrementado su prevalencia porque se detecta de manera más precoz o tenemos mejores métodos de tamizaje en los pacientes diabéticos. Es un fenotipo, sí, que tiene menor riesgo cardiovascular y de progresión renal, pero lo tiene. Eso no podemos dejarlo de lado. Es menor el riesgo, pero sí lo tiene, como ya lo demostré en los estudios previos. Recordemos que la albuminuria no siempre va a preceder a la caída de la filtración glomerular. No siempre. No esperemos tener albuminuria y después caída de la función renal. Podemos tener caída de la función renal sin presentar albuminuria. Que requerimos avanzar en las técnicas de un diagnóstico temprano, sí, eso es un hecho, pero debemos de trabajar con lo que ya tenemos a la mano, como ya lo comenté, y que se requieren más estudios con los nuevos fármacos nefroprotectores que tenemos a la mano para el manejo de la enfermedad renal no proteinúrica, sobre todo para ver el impacto que tienen en la progresión de la enfermedad renal y en el componente cardiovascular, que como ya lo mencioné, estos pacientes bajo, pero lo tienen. Bueno, con esto concluyo mi plática. No sé si tenga o hay alguna pregunta del público. Gracias, doctora Pasos. Interesantísima charla. Existen muchas preguntas del público, existen muchos nefrólogos interesados. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si me lo permite. Una de ellas que nos hace el público es, ¿existe alguna asociación con el componente de enfermedad cardiovascular con daño macrovascular con el fenotipo no proteinúrico, doctora? Inicialmente, cuando no conocíamos más sobre los factores de riesgo de este componente no proteinúrico, y como no se asociaba tanto con un componente microvascular por su pobre asociación con el desarrollo de retinopatía diabética, se creía que el componente cardiovascular, de eventos cardiovasculares mayores, como son enfermedades coronarias, eventos cerebrales, era el daño vascular predominante en este tipo de nefropatía. Sin embargo, ya en el metaanálisis que comenté, la asociación es muy pobre, realmente no explica el desarrollo de la enfermedad renal no proteinúrica e inclusive otros estudios de cortes más grandes no lo han encontrado como un factor de riesgo. Es decir, no tiene que haber enfermedad cardiovascular para tener un fenotipo no proteinúrico. Hasta el momento, o sea, la respuesta es no, no existe ninguna asociación con este componente cardiovascular. Gracias, doctora. Mire, otra pregunta que nos llega aquí. ¿Cuáles son las limitaciones con las técnicas con las que contamos en México para medición de albuminuria? Ujú. Eh, igual fue mencionado en la charla, pero lo que yo les comentaba, digo, hay muchas limitaciones. Vamos a hablar un poquito de política sanitaria, primer, segundo nivel de atención, ¿no? Donde sí, no le enfoqué precisamente esta parte de la proteómica, marcadores tubulares, no lo consideré meterlo tanto en la charla, porque como ya lo mencioné, lo que tenemos a la mano es un examen general de orina que nos puede decir, Correcto. hay albuminuria, proteinuria, búscale más. Hay las tiras reactivas, que también son un componente importante de tamizaje. De hecho, a nivel mundial, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Nefrología o la Sociedad Americana te dice, si vas a hacer tamizaje, puedes hacerlo con una tira reactiva de orina para hacer detección precisamente de estos componentes en los pacientes diabéticos. Idealmente sería tener o poder medirles un índice de albuminuria, creatinuria o la medición cuantitativa de una albuminuria de 24 horas. Recordemos que estos estudios también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, nos van a salir
falsos positivos o negativos, dependiendo, por ejemplo, si la orina es ácida, si es alcalina. Podemos tener un falso positivo, por ejemplo, si el paciente tiene hematuria. La clorexidina que a veces utilizamos para la limpieza de genitales también te puede dar un falso positivo en la tira reactiva o en el índice albuminuria, creatinuria. Entonces hay que considerar todas estas situaciones que nos pueden dar resultados falsos positivos y negativos. De ahí la recomendación también de no solamente basarse en una medición de albuminuria, sino hacer dos, inclusive tres. En algunos días te dicen que tienes que hacer tres mediciones para corroborar precisamente este valor de albuminuria, al igual que de la filtración glomerular. No se quedan con una medida por la variación o la variabilidad en la creatinina, hay que hacer una, dos o tres medidas de la estimación de filtración glomerular. Ya se los mencionaba en el estudio previo, realmente las estimaciones quedan muy lejos de cuando lo comparamos con la medición por yotolamato, ¿no? Nos estamos quedando cortos, pero es con lo que contamos. No contamos con ningún otro recurso más. Hay lugares donde no hay ni siquiera cistatina, ¿no? Solamente Correcto. tenemos proteína y tenemos que utilizar estas herramientas que tenemos a la mano, conociendo sus limitaciones. Gracias, doctora. Bueno, finalmente una entidad que es, como bien lo comentaba usted, poco común, poco frecuente, pero que hay que investigarla definitivamente en el contexto del paciente diabético. Tenemos tiempo para una última pregunta, que ya lo mencionó usted en su plática. Finalmente, pues está indicado el uso de los inhibidores SGLT2 en pacientes con nefropatía diabética no proteinúrica, fenotipo no proteinúrico. Finalmente está la indicación, ¿no? Ujú. Si el estudio en Kidney es el que se fue, o sea, el estudio con Dapasikeri no abarcó estas categorías de albuminuria, lo que sí hizo el estudio en Kidney. Si la, obviamente cuando comparamos el efecto con un fenotipo proteinúrico, pues es muy pequeñito, ¿no? Cuando comparas la reducción con una proteinuria de 5 gramos, obviamente el efecto se va a ver menor cuando el paciente pasa de una categoría de micro a normoalbuminuria. Sin embargo, el efecto no es despreciable. El intervalo de confianza tiene significancia estadística y por lo tanto es uno de los medicamentos que sí podemos decir que tiene evidencia en el impacto en la progresión renal y en el componente cardiovascular. Yo quiero que quede bien claro lo que les presenté. Cuando, inclusive una albuminuria menor de 10 miligramos por gramo aparece increíble, te confiere un riesgo cardiovascular en los pacientes mayores de 75 años. O sea, es increíble que ya lo que Totalmente. considerábamos normoalbuminuria se está saliendo fuera de lo normal y te está diciendo aguas, porque es un paciente con enfermedad renal crónica, aunque tenga normoalbuminuria, se te puede morir de alguna causa cardiovascular. Lo mostré en la primera diapositiva. Los pacientes diabéticos, el 90% van a morir de alguna componente cardiovascular, inclusive antes de llegar a requerir una terapia de Institutiva. reemplazo. Eso es lo Claro. que más nos debe preocupar, el componente cardiovascular. Gracias, doctora. Pues ahí está el mensaje muy, muy contundente, una entidad que debemos investigarla, debemos de tratarla a tiempo para evitar o incidir en los factores de progresión de daño renal. Pues a nombre del Colegio de Nefrólogos de México, doctora, le doy las gracias por haber aceptado la invitación y también para, de una vez la comprometemos para que nos pueda acompañar en los siguientes webinars, ¿no? Para nosotros será un honor. Agradezco a todos su atención. Buenas noches.